básicamente porque nos gusta. Y la poesía que elegimos, hay algunos versos, pero la voy a leer completa. Es una poesía de Mario Benedetti, del libro Expectativas, y dice así: El puente. Para cruzarlo o para no cruzarlo, ahí está el puente. En la otra orilla alguien me espera, con un durazno y un país. Traigo conmigo ofrendas desusadas, entre ellas un paraguas de ombligo de madera, un libro con los pánicos en blanco y una guitarra que no sé abrazar. Vengo con las mejillas del insomnio, los pañuelos del mar y de las paces, las tímidas pancartas del dolor, las liturgias del beso y de la sombra. Nunca he traído tantas cosas, nunca he venido con tan poco. Ahí está el puente, para cruzarlo o para no cruzarlo. Yo lo voy a cruzar, sin prevenciones. En la otra orilla alguien me espera, con un durazno y un país. ¿Por qué elegimos esta poesía? Porque metafóricamente remite a la tarea que tenemos en la formación docente, ¿no? En la formación permanente, de acompañar a las y los docentes a reflexionar sobre su práctica y enriquecerla y favorecer la trayectoria de los niños, las niñas y los adolescentes, y también atender puentes, porque pensamos la docencia como un trabajo en equipo y entonces la enseñanza como una tarea colectiva, y nuestro rol es ese, ¿no? El de tender puentes entre quienes somos responsables de la enseñanza para acordar criterios y construir una mirada común. Vamos. Bueno, muy bien. Siguiendo con esta idea de esta metáfora del puente, queremos contarles que esta mesa de acompañamiento fue solicitada por el director del CEC, el Centro Educativo Complementario 801 de la ciudad de Coronel Vidal, que justamente tuvo la intención de crear o construir, creemos nosotras, un puente en relación a las otras instituciones que se sumaron en la mesa, que fueron las escuelas y jardines de origen, a la que los niños y las niñas que asisten al CEC van para completar su escolaridad, ¿sí? Entonces, por un lado, la solicitud fue de parte del CEC, de su director Gastón particularmente, y de su equipo, y se sumaron las instituciones que recién acabo de mencionar, jardines y escuelas a las que asisten los nenes y las nenas. La problemática era elaborar, lo que nos pedía el director, era poder acompañar la elaboración de probanzas que permitieran visualizar cómo las nenas y los nenes trabajan en el CEC, cómo aprenden, y a partir de ahí la idea de compartir criterios, en realidad elaborar criterios para compartir con las y los docentes de las escuelas de origen. Ahí tenemos unas fotitos de las docentes, esta es del primer encuentro, bueno, más adelante vamos a profundizar, pero docentes tanto del CEC como de las escuelas de origen. Sí, en los encuentros también se sumaron inspectoras de psicología, también las inspectoras de nivel, tanto de inicial como de primaria, nuestra directora Marcela César del CIE, bueno, creo que sí, estamos, y todos los equipos docentes. Bueno, con respecto a los objetivos que nos planteamos con esta mesa de acompañamiento, como bien decía Paula recién, nuestra intención fue, bueno, por un lado, en primer lugar, lograr construir con el equipo de docentes del CEC esos instrumentos para que ellos pudieran dar cuenta de cómo estaban aprendiendo los nenes y las nenas, de todo lo que podían hacer en el CEC, de cuáles eran sus producciones, ¿sí? Y el otro objetivo que nos planteamos también fue aunar criterios entre lo que se visualizaba, observaba y se registraba en estos instrumentos que ahora les vamos a contar a continuación, con los equipos de docentes de las instituciones de origen, ¿sí? Estos fueron los dos objetivos que nos planteamos, y dentro de este segundo objetivo la intención también estuvo puesta en que nos pudiéramos juntar con estos equipos de docentes que se sumaran a la mesa de acompañamiento y que se generara un intercambio, un diálogo y una forma de pensar esta mirada común
para poder acompañar las trayectorias de los nenes y las nenas, que en definitiva eran los mismos, ¿no? Los que estaban en una institución o en la otra, dependiendo del momento del día. ¿Cómo pensamos esta mesa? Pensamos 2 encuentros en los que hubo una doble articulación, porque por un lado había una articulación entre inicial y primaria, pero al mismo tiempo había una articulación entre el SEC y las escuelas de origen. Y armamos 2 encuentros. En el primer encuentro fue con las docentes del SEC, tanto de inicial como de primaria, y con su director, y ahí, bueno, plantearon esta inquietud, ¿no? De cómo poder pasaba en el SEC, y esta preocupación de mostrar que los nenes y las nenas aprenden en el SEC, que hay propuestas de enseñanza justamente con una intención didáctica prevista. Entonces, bueno, ese primer encuentro fue con las docentes del SEC. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Lorena Navarro, soy la ETR de la modalidad de adultos. Me acompaña Mariana Gaster, ETR de Cultura y Mundo Contemporáneo, siempre me equivoco, siempre lo digo al revés, y Silvina Pane, ETR de Educación Física. ¿Sí? Somos las 3 del CIE de Necochea. Bueno, la idea de este dispositivo en forma transversal surge en los primeros talleres de febrero, cuando comienzo a dar el taller de centralidad de la enseñanza, las necesidades que tenían los docentes. Esta conversación con el diseño curricular, cómo conversarlo, cómo contextualizar una problemática y poder localizar esa problemática en los contextos problematizadores del diseño, ¿sí? A su vez también una de las inspectoras se me acerca y pide por favor una mesa de acompañamiento para esto en la localidad de Lobería. A los poquitos días surge el encuentro regional que estuvimos en Balcarce. Nos juntamos las 3 y las 3 encontrábamos la misma problemática en nuestras áreas. Entonces, luego tuvimos una reunión con nuestras directoras de CIE y también con algunas inspectoras. Surge esta necesidad, se repetía, y también surge la necesidad de hacerlo en forma regional. Lo que a nosotros nos tuvimos que acomodar muchísimo para hacer este dispositivo en forma bimodal, y lo que nos pedían las directoras de los CENS era que fuera primero para el nivel secundario, así lo que pidió la inspectora, y luego que fuera en los espacios del círculo dialógico, cosa que se nos súper complicó a nosotras porque estuvimos dando una mesa por semana en cada distrito y según Mariana es la mesa, el mío es el primer año, pero según Mariana fue la mesa más larga de la historia. Ella tiene mucha trayectoria. Así que bueno, así es que comenzamos, ¿sí? Por eso el nombre de este dispositivo. Y bueno, ¿querés comentar algo del primer encuentro? ¿Cómo seguimos? Bueno, hola, ¿qué tal a todos y a todas? Con respecto a educación física, el encuadre fue la planificación, la escritura, la comunicación, la organización de la clase, ¿no? Con el nuevo diseño para los CENS, y que los directores y las directoras pudieran asesorar, acompañar a las profesoras o los profesores que estuviesen en las instituciones. Entonces, bueno, ahí hubo bastantes preguntas, y eso también coincidía con el taller de febrero, que a partir del taller de febrero una profesora de adultos se acerca y me pregunta, me dice, bueno, mi problema es planificar. Tuvimos varios encuentros en el CIE, por fuera del taller, por fuera además de las mesas, y eso es, digamos, para tener en cuenta, ¿no? Porque hay una docente que se interesa porque no sabe, lo expresa, es explícita y busca justo en el CIE, dentro de nuestros espacios de formación permanente, para que la podamos acompañar. Así que, bueno, eso fue, digamos, muy enriquecedor de la mesa, muy presente, y una de las cosas que, por los datos ya se termina el tiempo, lo digo, las directoras decían el tema de los cargos, están los espacios, pero no están designados. Bueno, ustedes lo saben, digamos, pero
quiero hacerlo explícito acá porque eso fue lo que más después solicitaban. Así que fue, digamos, esa fue la transversalidad con respecto a educación física. Yo no lo dije, pero que se incorpora en el nuevo diseño curricular la educación física, por eso varios profes pedían ayuda y por eso surge también la idea. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Se escucha ahí? Fue y en verdad sigue siendo la mesa más larga porque terminamos toda esa primera vuelta, fueron 16 mesas en realidad, y ahora empezamos una nueva con directores en Tandil y sumamos primaria, adultos para primaria y fin. Nosotras cuando comenzamos los encuentros con los profes siempre les pedimos que compartan una experiencia significativa, ¿no? Y después aclaramos que una experiencia significativa no es necesariamente una experiencia exitosa, ¿no? Y bueno, un poco como todos los que estamos acá, cuando queremos contar algo, contamos lo que nos salió mejor. Pero la verdad es que las cosas que nos hacen pensar o que nos problematizan no siempre tienen que ver con lo exitoso. Y de entrada fue difícil, porque como decían las colegas, hubo que construir esos puentes. Es muy difícil decirle a alguien cómo planificar o intervenir en algo que es muy, muy personal. Nos encontrábamos con bastante resistencia porque se sentían como evaluados, observados. Los proyectos que aparecían en general tenían pocas preguntas, no había prácticamente preguntas, así que fue un trabajo muy de hormiga de ir poniendo ahí donde había una certeza, una pregunta, buscando relacionar, y estaban muy preocupados por cómo respetar el diseño y que las problemáticas, si ellos seguían los proyectos que proponían los y las estudiantes, no se les fuera para otro lado. Y bueno, hacemos el ejercicio de el diseño de adultos. Yo es la primera vez que trabajé con todos los niveles, pero adultos, esta fue la primera vez. La verdad que el diseño de adultos está buenísimo porque esos núcleos, o sea, el ejercicio que hacíamos era que alguien busque un proyecto, una problemática, una pregunta que no la podamos meter en alguno de estos módulos, porque la verdad que está contemplado prácticamente todo. Y bueno, fue muy lindo, sobre todo porque en muchos de los encuentros fue bimodal, obviamente eran lugares muy alejados, y entonces nos pasaba que nosotras estábamos cada una en nuestra casa, pero ellos estaban en la escuela. Entonces era una forma de entrar a las instituciones, por ahí se levantaban, iban, venían, en realidades muy distintas, ¿no? Nos pasó que entre Necochea, Quequén, por ejemplo Fernández, es un pueblo que no tiene transporte público. O sea, si ellos quisieran ir al CIE, al Ateneo, se tenían que organizar, ¿no? Y que no hay más niveles educativos después. Entonces, una de las problemáticas que sale más es la del trabajo, ¿no? Por ejemplo, dice, bueno, acá en Fernández las mujeres no tienen trabajo, porque los hombres van a trabajar en el campo y las mujeres no tienen nada que hacer. Y entonces ahí se fue como relacionando, ¿no? La ESI, las problemáticas del mundo contemporáneo. Y ahora estamos haciendo la misma mesa, pero con los directores. Es también muy interesante porque siempre ocurre algo muy que surge en el momento, ¿no? Por ejemplo, me preguntaban, les habían dado, ¿cómo se llamaba? Prácticas acuáticas, por ejemplo. Entonces, sobre la marcha, tuvimos que ponernos con ellas y con ellos a planificar, bueno, qué implica las prácticas acuáticas en adultos, ¿no? Porque yo decía, bueno, los adultos piensan que un lugar así está hecho solo para los niños y para los jóvenes y no para los adultos, ¿no? Y cómo, bueno, se pone en juego el cuerpo, todo eso. No sé, ¿alguien quiere decir algo? Y que el impacto de la mesa fue totalmente estos objetivos que nosotros teníamos, hacerlos pensar con otros y a otros, ¿sí? A reflexionar juntos nuestras prácticas. Realmente se pudo lograr a pesar de todos los inconvenientes técnicos, falta de internet, los días lluviosos no podíamos entrar, bueno, miles de cosas que nos pasaron. Surgió que desde la otra parte de la región 20 nos vuelven a pedir la misma mesa, pero dirigida hacia los directores de los CENS y de las EPA de primaria, así nosotros podíamos ayudarlos a orientar en esta planificación.
Y bueno, ya ayer tuvimos que reestructurar nuestro primer encuentro porque tuvimos que salir con las prácticas acuáticas a nadar todos, pero bueno, también fue muy bueno. Así que bueno, creo que los objetivos se cumplieron, ¿sí? Que si bien no miramos ninguna filmina, realmente se cumplieron. Y Había una presentación. sí, lo estaban pasando las chicas, yo no los miré. Porque sí hicimos el Ateneo en el CIE de Necochea. Y ahí en el Ateneo fue muy bueno porque vimos que en este círculo dialógico, una de las problemáticas, muchos de los profes, que era lo que me decían a mí en el taller de febrero, iban a cumplir horario y no sabían para qué. No sabían para qué existía el círculo dialógico, que era realmente el pensar la práctica pedagógica con el otro, de acuerdo al aula que teníamos. Entonces, bueno, logran en uno de los CENS hacer un cuaderno, ¿sí? Un registro. Era como un libro de actas informales donde se iban acordando entre todos los profes qué cosas y por dónde seguir, ¿sí? Así que bueno, creo que funcionó. ¿Listo? Terminamos. Todas. Bueno, mi PowerPoint es muy escueto, no le puse fotografías ni nada de eso, pero bueno, trató de más o menos expresar lo que sucedió en esa experiencia educativa. Bueno, yo soy formadora en filosofía, estoy como ITR del área, pero también en la modalidad de adultos. Así que siempre el cruce, ¿no? Y el entrecruzamiento se da en la experiencia. Uno no puede negar la formación que tiene de base. Entonces, trabajo con la experiencia educativa entre docentes, porque precisamente lo trabajé en el taller de febrero y en la réplica. Es decir, el taller en Mar del Plata y la réplica acá en Miramar. Entonces, a partir de estos talleres, lo que yo noté y lo que vivimos, si se quiere, ¿no? Entre docentes, incluyéndome, fue una situación así llamativa de cómo los docentes muchas veces dan por hecho y asumen y naturalizan un montón de cuestiones que vienen dadas en los discursos pedagógicos, y que están bien y que nadie cuestionaría y que todos decimos está muy lindo, de hecho hasta nos apropiamos y lo podemos repetir y decir elocuentemente. Entonces dije, bueno, acá está pasando algo porque además de reconocerles como docentes, participantes del taller, que tienen un trabajo arduo, ¿no? Que lo hacen con mucho amor, ¿qué estaba pasando en esta fragmentación entre el vínculo pedagógico y la construcción de conocimiento? Soy una persistente y una insistente en que estamos en educación para conocer, ¿no? Para generar esos puentes, como decían las compañeras, para conocer algo. Bueno, el tema es cómo, qué, ¿no? Entonces la vida sería el vínculo, pero no es cindido, y no siempre en esta fragmentación de entender, que muy bien lo dice el marco general de la política curricular vigente, este tema de la excesiva subjetivación, ¿no? Y que se deja de lado, de alguna manera, algunas cosas que las personas reclaman en la comunidad educativa, lo reclaman todo el tiempo. Es más, las propias docentes dicen, sí, yo quiero un montón a mis estudiantes, pero bueno, no aprenden mucho, no saben el nombre, alfabetizar, ¿no? Una experiencia que tuvimos ahí con una mesa de acompañamiento. ¿Qué pasa con eso? Entonces ahí me parece que empezamos a charlar el tema de nuestras creencias, qué es lo que queremos realmente, qué es el vínculo, qué es conocimiento, para qué estamos en el ámbito educativo, por qué, más allá de la cuestión laboral, por supuesto, por qué estamos, ¿no es cierto?, de alguna manera insistiendo con algo que quizás tendríamos que revisar. Entonces hicimos un trabajo sobre el sentido común, sobre la ideología y sobre lo que se llamaría ciencia, ¿no? Como conocimiento instituido. Es la primera unidad del diseño curricular de filosofía, les quiero aclarar. Este cuadro lo hice yo porque había que mostrar, hacer una configuración lingüística de alguna manera, como para hacer una metacognición ahí, poder ver el pensamiento. Entonces estuvo muy bueno porque en realidad fuimos a fondo con el tema de qué es lo que queremos sobre la inclusión, la diferencia, lo que es alfabetizar, ¿no? Y la verdad es que muchas compañeras, muchas docentes quedaron como, bueno, yo creía que creo esto, se iba agregando cada vez más, ¿no? Entonces la idea fue,
bueno, como experiencia, tener en cuenta lo que nos pasa, ¿no? Como personas, que no se escinda del trabajo educativo y a su vez que ese vínculo que nosotros tenemos con los estudiantes, que no sea solo una cuestión que es muy importante, que tiene que ver con los sentimientos, las emociones, pero que precisamente no se escinda de la cuestión pedagógica, que es la construcción de conocimiento, ¿no? Acá lo saben, pero bueno, indagarlo desde lo cotidiano, de qué es lo que nos pasa, a ver rápidamente qué es para vos esto, entonces ahí empieza uno a deconstruir algunas cuestiones. Contar un poco esta experiencia que situada en la realidad institucional de formación que surge a partir de la dirección de secundaria y de la dirección de formación docente permanente a través de mesas de fortalecimiento, que es algo, contarles que estamos haciendo todos los ETR de la provincia, en toda la provincia, todos los ETR de matemáticas estamos llevando adelante este desafío que realmente, bueno, se presenta de esa manera. Contarles que el programa intenta acompañar, sí, a los docentes vinculados con sus prácticas, acompañando esa práctica, ¿no? Para cómo se enseña, qué se enseña y las decisiones que se toman y a su vez, bueno, basados por supuesto en el diseño curricular. En este sentido es que la escuela que me tocó, que se me designó, es la escuela número 2 de Nicanor Otamendi, que se invita a todos los docentes de la institución de escuela secundaria, estamos hablando de las prácticas de enseñanza en matemática, se invitó a todos los docentes de la institución, a todos los docentes de matemática, a estas jornadas de encuentro, estas mesas de acompañamiento, de fortalecimiento. Una experiencia que para algunos era la primera vez, nos expresaban eso, poder trabajar con todos los colegas de la institución. Muchos hasta no se conocían directamente, así que fue un primer momento para debatir y pensar colectivamente y empezar a construir una mirada común sobre la enseñanza, con la importancia que eso tiene, ¿no? Así que imagínense, profes, desde primero hasta sexto año de matemáticas, juntos, trabajando 4 horas en una mesa, muy bueno estuvo. Sí. La idea es poder, en esta mesa de fortalecimiento, es construir una secuencia que de comienzo, o sea, que proponga una vía de entrada al trabajo algebraico. Entonces, comenzamos pensando cómo trabajamos el álgebra en nuestras aulas y ahí surgió muchísimas posturas, llenamos un pizarrón entero de esas cuestiones, porque bueno, está presente las formas también, empezamos bueno con ecuaciones, funciones, problemas surgían también, pero bueno, estaba ahí la dificultad que se presentó de decir, bueno, ¿cuánto sentido tiene esto para el estudiante, no? Porque algunos arrancaban con lenguaje coloquial, simbólico, bueno, no me quiero meter mucho en el lenguaje matemático, pero bueno, esto de construir una mirada común en la enseñanza fue en un principio todo un desafío, por esto, porque generalmente no tenemos momentos de encuentro, los profes vamos de una escuela a otra escuela y no debatimos con nuestro colega, y más en matemáticas está en los 6 años de la secundaria. Entonces, bueno, la idea entonces luego de eso fue recorrer la institución en el sentido de ir a la biblioteca y ver qué materiales teníamos ahí, qué nos proponían los libros con los que contaba la biblioteca, una biblioteca hermosa, grande, algunos profes era la primera vez que entraban también. Entonces, bueno, y destacar acá también los últimos libros del programa nacional que realmente se acercaban un poco más al tipo de práctica de enseñanza matemática que queríamos desplegar a partir del diseño curricular. Entonces, bueno, la idea era poder tomar una secuencia de ahí con todo ese material que había, reformularla, debatirla, ponerla y llevarla al aula, ¿sí? Al aula de la escuela y poder ver qué ocurría. No surgió de ninguno de los libros, era como, estaba esto de no, esto es muy difícil, no, los chicos no van a poder, esto, como
se empezó a surgir todo eso que está mucho en las aulas de no nos dan los tiempos, esta situación problemática es muy extensa, no lo van a entender, como que yo lo arranco así, no moverse de ahí. Fue un momento difícil, voy a decir la verdad, que en un momento digo, bueno, ¿qué hacemos? Terminamos acá la mesa de fortalecimiento, no servía nada, era como, no, los libros que había. Y bueno, una profe propuso una secuencia que venía trabajando que entusiasmó, pero igual estaba cuando le empezamos a analizar el mismo problema de esto no, en mi curso no porque son como 30, no, en mi curso no porque es un caos, no, y no había dónde lo llevamos, Entonces toda esa construcción que estaba instalada era difícil de poder romper y decir, bueno, veamos qué pasa, ¿no? Por suerte hubo un salvavidas, decimos ahí con en el equipo de coordinación, siempre hay algún salvavidas, porque en estas mesas de fortalecimiento no solo están los profes presentes, sino el equipo de orientación y también la jefa de áreas. Entonces la del equipo de orientación tomó la secuencia y se puso a resolverla, y es como que le gustó esto de, bueno, voy a probar. Era una secuencia que invitaba a eso, a probar qué ocurría con sus conocimientos básicos. Y entonces como empezó a entusiasmar, ¿no?, este trabajo matemático de explorar y ver qué ocurre, que es uno de los trabajos base de lo que hacemos en nuestro trabajo matemático, la exploración, validación, argumentación y demás. Bueno, eso entusiasmó, fue un salvavidas porque bueno, dijeron, bueno, vamos a llevarla al aula. Y empezaron a aparecer propuestas de animarse, se reformuló para adaptarla. Todo esto es un trabajo muy interesante entre los profes, porque además esto de fortalecer la institucionalidad, ¿no?, de dónde una pertenencia, un espacio, conocerse. Bueno, sin ir mucho más, los resultados se llevó al aula, los resultados fueron muy buenos, los estudiantes se entusiasmaron. Dos cositas así como para decir brevemente, por ejemplo, una estudiante que no venía participando de las clases, directamente me dijeron, no me interesa, bueno, con este trabajo de poder animarse a tirar opciones, ¿sí?, de búsqueda, digamos, cambió un poco, se animó a trabajar y luego nos contaba la docente que cambió su actitud hacia las otras clases de matemáticas, ya se animaba a hacer matemática. Y lo mismo otro estudiante que expresó que le gusta este tipo de trabajo matemático que no está ni bien ni mal, sino que hay muchas formas, ¿sí? Entonces, bueno, re contentos los profes ahí en otro encuentro que tuvimos, como un poco más animados, ¿no? Entonces, bueno, esto, recalcar. Esto es una primera oportunidad para tener encuentros colectivos, importantísimo, entre colegas, discusión, prácticas. Impacto en otras instituciones, porque muchos profes después agarraron, llevaron esa secuencia a otras de sus escuelas, así que eso empezó a replicar. Un impacto positivo en el aula, ¿sí? Ocurrió, pero no es que salió todo perfecto, pero estaban trabajando los estudiantes, o sea, haciendo matemática, que era lo importante, ¿sí? Después, bueno, tuvimos que reformular nuevamente esa secuencia porque tuvimos cuestiones que no esperábamos, como, bueno, cómo enganchamos de un encuentro a otro lo que se vio en el anterior, bueno, etc. Explorar los libros de la institución, conocer y reconocer el trabajo. Pásalo. Y acá, bueno, en síntesis, para ir a lo que me interesa un poquito más. La experiencia de formación que se está llevando adelante en estas mesas de fortalecimiento es una importantísima herramienta, ¿sí? Más allá de que uno ya es un desafío porque juntar a los profes y cae uno ahí como pareciera que me viene a decir, realmente en un principio hubo muchos obstáculos, esta reticencia de, bueno, yo lo doy así, no sé, no, ¿por qué? De otra forma no funciona, eso lleva mucho tiempo, pero tuvo otros resultados, impactó en la práctica, se sintieron valorizados los docentes y fortaleciendo la pertenencia institucional, es más, se conocieron un poco más. Por ejemplo, uno de los profes hace 10 días había ganado una competencia nacional en segundo lugar de robótica y los profes ahí pudimos charlar lo que estaba haciendo ese profe ahí de 6º año en su escuela. Entonces conocerse entre las prácticas, empezar a pasarse información, de todo fue realmente muy lindo.
Y esto también que cambió, y es lo más importante me parece a mí, poner las prácticas de enseñanza de la matemática como lugar central en el debate. O sea, pasamos de un debate inicial que era no, los chicos no pueden, o yo lo doy así, o no sé, inicio este contenido de esta manera, no sé si lo entiende, después lo di al otro año y sigue, parece que no lo hubiese dado. Como toda una cuestión más negativa de no sirve, no se puede, a empezar a debatir la enseñanza de la matemática desde un aspecto mucho más, bueno, ¿cómo reformulamos esto para que funcione? Para realizar el trabajo matemático que queremos desarrollar, superando un poco este obstáculo de, bueno, los que pueden y los que no pueden, si alcanza el tiempo, si el curso sirve o no sirve, porque pasó esto. Había cursos que sí y otros que no, y yo les preguntaba, ¿pero por qué? Y no, porque son 30, pero probemos a ver qué pasa, reformulemos eso. Bueno, cambió todo eso y ya en el tercer encuentro hablábamos de la práctica de enseñanza como lugar central del debate, y cambió muchísimo eso realmente. Y esto de la construcción de una mirada común sobre la enseñanza a partir del debate, del encuentro, de estar. Bueno, estas mesas de fortalecimiento se están llevando en toda la provincia, en un montón de escuelas, todos los ETR, además y todos los resultados que yo estoy comentando, porque nos vamos reuniendo y contando, están dando estos resultados muy buenos, de decir todo lo que estamos logrando cuando los docentes se pueden juntar y charlar sobre su trabajo en una institución, en sentirse en una pertenencia y en un lugar. Así que bueno, eso. Bueno, esta es una experiencia que llevamos a cabo en diciembre del 2023 con Graciela Cairoli, que hoy no pudo estar presente, así que bueno, una responsabilidad un poco tomar la palabra yo sola, pero todo lo que pensamos para este Ateneo lo pensamos en conjunto con ella. La evaluación de las tareas del equipo de orientación escolar en las escuelas, una construcción colectiva de instrumentos para valorar los proyectos integrados de intervención. ¿Cómo surge esto? En el 2021 se crearon 3.600 puestos de equipos de orientación escolar en la provincia, con lo cual se empezó a gestar un trabajo de fortalecimiento, o muchos programas de fortalecimiento de los equipos de orientación, algunos generales y otros puntuales para el orientador social, educacional, fonoaudiólogo. En ese marco, las inspectoras Claudia Giuliani y Claudia Fernández, de la modalidad de psicología, tomaron esa posta de orientación pedagógica y en sus plenarias, en reunión de equipo, generaban espacios, ¿sí?, para continuar ese fortalecimiento que se había iniciado en ese programa. En alguna de las oportunidades participó Graciela junto con Alba en prácticas del lenguaje, ¿sí?, reforzando y acompañando sobre el enfoque alfabetizador. Y en función de esto, como que ya quedó ahí instalado algo con las inspectoras de que en la próxima plenaria queremos algo más. Y sobre fin de año nos solicitaron poder construir un espacio de trabajo en función de la evaluación, ¿no? El primer paso que hicimos fue una mesa de trabajo con ellas, con las inspectoras. Nos reunimos un día y bueno, pasar de un tema, evaluación, ¿no?, a generar un problema, y por ende construir ahí, a partir de esta necesidad, una demanda en la cual las generalistas, tanto de primaria como de secundaria, pudiéramos, ¿sí?, frente a esa demanda, ofrecer algo. Se pensó en un dispositivo taller, ¿sí?, con la idea de que pudieran construir o iniciar a construir un instrumento de evaluación de la tarea. Los equipos de orientación escolar de diferentes niveles, ¿sí?, jardín, primaria, secundaria, incluso adultos, generan a principio de año, digamos, proyectan un plan, ¿no?, integrado, ¿no? Integrado porque tiene que ver con distintas acciones que se llevan a cabo en las tres dimensiones: áulica, comunitaria e institucional.
Ese proyecto, que se llama Proyecto Integrado de Intervención, está articulado con el proyecto institucional, ¿sí? Y a partir de ese proyecto emanan subproyectos que están encuadrados, digamos, en las líneas prioritarias, por supuesto, de cada uno de los niveles, y en las líneas prioritarias de la modalidad de psicología. Así que, bueno, la idea era poder, en ese encuentro, revisitar estas líneas prioritarias, ¿sí? Vamos a trabajar en este taller en forma articulada aspectos teóricos que emanan de las circulares y los documentos que marcan la tarea diaria, así como también algunos aspectos en referencia a la evaluación, ¿sí? Y la autoevaluación, porque la idea era que ese instrumento sirviera a los equipos de orientación para poder evaluar su tarea, ¿no? Y tener una mirada al interior, que por supuesto que es algo que nos pareció fundamental porque es algo que cuesta mucho al docente, ¿no? Objetivar su práctica. Hay una teoría que es la teoría de la atribución, ¿no? Entonces uno dice, cuando nos salen las cosas bien, las atribuimos a nosotros mismos, ¿no? Por eso cuando vamos a rendir un examen, aprobé. Cuando nos salen mal, es el otro, ¿no? Les aprobó. Y así muchas veces pasa con las propuestas de enseñanza, ¿no? Que cuesta mucho para el docente poder revisarla, ¿sí? Y poner la mirada allí. Muchas veces está puesta la mirada en el estudiante. Entonces, en el marco de la centralidad de la enseñanza, sí, nos pareció sumamente pertinente evaluar la enseñanza. Y lo que nos pareció rico para el Ateneo, esto fue en una plenaria, fue un único encuentro, pero surgió ahí la construcción, ¿no? de este instrumento y se terminó de afianzar, porque posterior a ese encuentro los equipos enviaban sus producciones, ¿no? a las inspectoras, teníamos una mirada después de ello con Graciela y se generó una rúbrica y a principio de este año, en el 2024, cada equipo de orientación escolar de la zona 2 y 5, que eran supervisados por las Claudias, recibieron esa rúbrica que ellos habían construido y que las inspectoras, ¿sí? Sistematizaron esa información y acomodaron un modelo de evaluación. Recibieron esas rúbricas para evaluar, ¿sí? Sus proyectos integrados de intervención y poder, ¿no? transformarlos, potenciarlos para este 2024. Cualquier tipo de evaluación, ¿no? nos lleva a una mirada interior de nuestra práctica, pero resulta como estéril si no hay un otro ahí que monitoree, que proponga una reflexión y que proponga orientaciones para una transformación. Y eso es lo que pasó dentro del taller y posterior el trabajo con las inspectoras que pudieron tomar eso como un insumo y ponerlo en funcionamiento, ¿no? Que es la idea por ahí de estos espacios de reflexión, de estos espacios de construcción, es que esto impacte, que esto sea trasladado a la tarea y después otro desafío, ¿no? Que perdure en el tiempo, ¿no? Así que bueno, por eso elegimos esta experiencia porque pudimos ver con mucha alegría que el instrumento se puso en funcionamiento, ¿sí? Y que tenemos la esperanza que eso repercuta, por supuesto, en la sala. Bueno, como dije hoy, educación física, ¿sí? Como hoy hablé cuando estuve con mis colegas, bueno, mi nombre es Silvina Pane, soy de de educación física de la región 20. En los talleres que comenzamos, que damos en febrero, yo observo el tema de la planificación, que será la comunicación escrita de la propuesta de enseñanza que ese docente se propone en esa institución, con ese grupo y demás.
Y lo observo. Una de las cursantes después se acerca, bueno, es de la modalidad de adultos. Entonces estuvimos conversando y transcurre. Empiezo el segundo taller. Durante ese primer cuatrimestre, Necochea es un lugar chico, nos conocemos, nos encontramos y me encuentro con la inspectora de educación física en un encuentro de prácticas atléticas. Hola, ¿qué tal? Bueno, esas cosas que se dan, y me dice, sos ETR de educación física, o sea, es que estoy visitando, yendo a las escuelas, a los jardines a nivel inicial, y observo alguna dificultad en el tema de la planificación. Bueno, coincidencia, Collana en Collana, dije yo. Bueno, ¿y qué te parece que podemos hacer? Y eso fue así, y dijimos, bueno, vamos a hacer una reunión, nos reunimos en inspección, y ahí empezamos a pensar juntos. Ella invitó a las inspectoras de educación del nivel, a las 2 inspectoras, y entre las 4 pensamos cómo podíamos hacer, qué era lo que ellas observaban y demás, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que nos planteamos, bueno, a partir de ahí le digo, mirá, son 3 encuentros, un ateneo, le explico la mesa de acompañamiento, le digo, me parece que es la herramienta para que nos pueda ayudar y después sostener, y ustedes pueden continuar cuando van a las visitas a la escuela, porque otra de las cosas que decían las inspectoras de nivel es, las directoras tienen que asesorar, tienen que acompañar, y queremos que haya un discurso similar, que todos estemos mirando lo mismo, que estemos mirando bien, que esté dentro del marco curricular, bueno, y el diseño curricular nuevo, o sea, se juntaba todo eso. Entonces, primero, como objetivo nos propusimos ahí desarrollar una mirada crítica, reflexiva sobre el campo, desde una perspectiva del derecho a la educación, ¿no? Después entrelazar experiencias, porque como yo les decía, seguramente los profesores y las profesoras trabajamos un montón, y el tema es, como ustedes dicen, expresar en forma escrita lo que nos proponemos en esa clase. Como diría un autor que ahora no me acuerdo, digo, una cosa es el mapa y otra cosa es la ruta, ¿no? Y la planificación es eso, es el mapa, que no siempre coincide con la ruta, pero sí es el mapa por donde es ese camino que yo me propongo hacer. Entonces, a partir de ahí, hacemos 2 encuentros, llevamos hechos hasta ahora. Vamos a hacer, porque, bueno, hay un tema de agenda bastante importante, que todavía no pudimos coordinar el tercero, y para el cuarto pensamos reunirnos probablemente o en diciembre o en febrero, y ahora les voy a decir por qué. En el primero, con convocatoria, venía de los profesores, porque me dijeron, bueno, le decimos a uno, no, le digo a todos y a todas, de todos los jardines del distrito, y a alguien del equipo directivo. Entonces, a partir de ahí, en ese primer encuentro, hubo 3 preguntas, que bueno, es el tema de la intervención. Hubo 3 preguntas. Uno, ¿qué es el proyecto institucional? La otra era, ¿qué enseña la educación física? ¿Sí? Y como la tercera pregunta era, ¿qué enseña la educación física? Y, bueno, ¿qué enseña la educación física? Y el diseño curricular. ¿Qué es el diseño curricular? Entonces, bueno, ahí hubo un debate, y después se puso en común, y después la otra actividad era, bueno, a ver, ¿cómo está presente en ese proyecto institucional el área de educación física? Y después era, bueno, ¿cómo en las planificaciones de educación física están presentes los proyectos transversales, como decían recién, o el proyecto institucional, ¿no? Y ahí, la verdad que se dio un debate espectacular.
sobre todo directores y muchos directoras y muchos profesores empezaron a ver, claro, que ellos no conversaban tanto y que muchos profesores no conocían el proyecto o que los directores no se daban cuenta bien dónde estaba en la parte del proyecto institucional en la planificación. En el segundo encuentro no hubo convocatoria para directores, pero sí para profesores. Y a partir de ahí hicimos una actividad y a partir de esa actividad les digo, bueno, a ver, ¿cómo podríamos, qué les parece que fue la intencionalidad de enseñanza con esta actividad, ¿no? ¿En qué bloque lo ubicaríamos? ¿Cómo seguiríamos? ¿Qué les parece en qué grupo? ¿Cómo estaría situado ese grupo? Y ahí también, siempre desde la construcción, desde el debate, hacíamos grupos y a partir de ahí empezamos a armar una planificación. La planificación en educación física yo encuentro que es bastante sencilla y el tema es que a veces se escribe mucho de lo que se va a hacer y se pierde en lo concreto que estás enseñando en ese momento y por qué lo estás enseñando. O sea, la fundamentación, ¿por qué se enseñas esto en este momento? ¿Sí? ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es el eje? ¿O cuál es el objetivo? ¿No? Después, ¿en qué bloque está la actividad? Quedan 5 minutos, ¿sí? ¿En qué bloque está la actividad? Y cómo después eso lo vas a evaluar. A partir de este segundo encuentro, que ahí sí hubo bastante resistencia, después decían, bueno, sí, yo el tema es que me cuesta escribir, y con la inspectora, y estuvieron siempre presentes las inspectoras, acordaron ellas que se va a elegir un formato para que haya un código que se pueda comprender y también que se pueda decodificar en cada uno de las instituciones. O sea, cuando un profesor va a hacer una suplencia y toma un cargo que los chicos ya están, en mayo ya están en las clases y está el proyecto avanzado, ese profesor que cuando ve esa planificación sepa desde dónde viene, qué están haciendo, cuáles son las actividades que están programadas, ¿sí? Cuáles son las actividades relacionadas con el proyecto institucional, en qué fecha van a estar. Entonces, ahí acordaron y ahora nos falta empezar a revisar los informes. Y si bien por ahí es un formato acordado para el distrito, por lo menos, encontraron, eso es lo que dijeron hasta ahora, que bueno, les va a resultar mucho más sencillo escribir lo que van a enseñar y cuando van a hacer las suplencias, poder comprender por dónde va esa enseñanza. Y sobre todo los directores y las directoras poder acompañar a ese profesor, a los profesores y las profesoras nobles, ¿sí? Hacerlos participar del proyecto institucional y hacer que la educación física, a veces, que también era un tópico que salió, que no sea subsidiaria de otras áreas, ¿no? Por ejemplo, estoy enseñando los colores, voy y enseño el rojo. No, educación física tiene sus propios contenidos. Puede usar colores, puede usar números, puede usar música, puede usar todo. Ahí está. Pero eso también, que no sea subsidiario. Como impacto es el año que viene, las inspectoras en febrero nos vamos a juntar todos a pensar y a planificación, la planificación anual y las unidades didácticas, y después ellas van a ver qué impacto tuvo, cuántos jardines, cuántos girines tienen ese tipo de planificación, y eso va a quedar como registro, como antecedente, como diagnóstico para de pronto pensar otra mesa de acompañamiento. Nada más. Bueno, yo soy Ezequiel Abuelo, se habrán dado cuenta. Por ahí arrancamos
comienzo contando, ¿querés? Un poco dónde viene la problemática. Nosotros en el Parque de Mar Chiquita, cuando comienza el año, junto con el inspector Caraniscá, que es Sebastián, vimos una dificultad, ¿no?, en las clases de educación física que partía con que el género terminaba operando como ordenador de nuestras clases. ¿Bien? Entonces, en vez del saber hacer enseñado, íbamos a enseñar vóley y separábamos varones y mujeres. Entonces, de golpe, esto nos pareció una problemática no solo muy interesante, sino también, bueno, que traía un montón de otras cosas de fondo pensando en la enseñanza, que nos dio como este impulso de decir, bueno, que sea primordial trabajar. Y ahí se nos sumó la especialista en ESI, a la que se va a presentar, que nos dio un montón de impulso también. Gracias. Aclaro también para contextualizar un poco esta experiencia, que nos parecía interesante compartirla. ETR de ESI, el cargo de ETR de ESI y perspectiva de género es nuevo en los CIES, por lo tanto estamos estrenando esta experiencia y además, digamos, formo parte del CIE de Pueyrredón, si bien abarca toda la región. Entonces, también esto era una novedad para nosotros en relación a poder trabajar en Mar Chiquita, una mesa vinculada a educación física, sumamente contextualizada en educación física, que se hacía preguntas en torno a la ESI y a la perspectiva de género. Pero nos parecía también importante compartir esto porque la ESI suele verse, o vemos que es bastante reiterada esta idea, como algo extra que se tiene que abordar. Y en educación física también era pensada como aquello que se tenía que sumar a la educación física. Entonces, en esta mesa tuvimos la posibilidad de trabajar específicamente en relación a educación física, algo que desconozco casi totalmente, pero trabajar muy en conjunto y poder transversalizarla, realmente plantearla como una transversalidad, pero a su vez plantearla como algo transversal entre nosotros, en el momento de la planificación de la mesa, en el momento del debate y un montón de cuestiones que también fuimos diseñando en la previa, en la planificación, con también el inspector de educación física de Mar Chiquita, que fue quien impulsó esto, y la directora del CIE de Mar Chiquita. Bien, pasamos, si quieren, a la siguiente. Bueno, la propuesta fueron 4 encuentros, 3 presenciales y 1 virtuales, todos con convocatoria. Eso nos permitió que vengan un montón de profes, ¿no?, que era una de las otras problemáticas que venimos teniendo por ahí, el tema de la convocatoria. Pero, bueno, la otra pared que teníamos es quizás esa resistencia del otro lado, ¿no?, cuando surgen conceptos que, si bien decíamos, la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley Nacional del 2013, la Ley Provincial, tienen un montón de tiempo, siguen pareciendo, novedades, bien, cuando nos ponemos a debatirlo en el ámbito educativo, ¿no?, entre colegas. Y esto también, yo no me quiero ir mucho del tema, ¿no?, pero empezamos por ahí con unas actividades que llevó Lau, con preguntas muy sencillas, ¿no?, y eso después nos permitió ir profundizando un poco más. Yo estoy mirando, sí, vamos a decir, cuando te paso el micrófono. Y después ir haciendo estas ideas de por ahí largar un concepto por ahí muy sencillo, como qué es el género, cuántos géneros existen, y después empezar a profundizarlo. Y luego más adelante someterlo no solo al debate, sino también a que se cruce con nuestra historia personal. Sí, un poco la pregunta que se hacían era si, que se hacían previamente a la demanda de esta mesa, a la problematización, era si esta resistencia a trabajar algunas cuestiones específicas de la educación sexual integral y sobre todo desde la perspectiva de género tenían que ver con una estructura anterior en cuanto a lo educativo, una estructura aprendida en el ámbito educativo, o si tenía que ver con las construcciones de las propias historias, de la propia sexualidad, algo que desde la ESI trabajamos muchísimo en relación a las puertas de entrada,
Por lo tanto, arrancamos con esos conceptos básicos de la ESI, fuerte con la primera puerta de entrada, que es la reflexión sobre nuestras propias construcciones, y en los otros encuentros, los otros 2 encuentros que también fueron presenciales, se trabajó específicamente sobre propuestas de educación física, y ahí te voy a cortar el micrófono, sobre todo en relación a los GEBO, que venían con una invitación novedosa en cuanto a la conformación de los equipos. Ahora se cuenta un poco mejor qué son los GEBO, pero había una premisa que generaba mucha confusión, que generaba una idea de no solo en relación a tener que hacer obligatoriamente los equipos de manera mixta, sino también una suposición que la diversidad de género correspondía también a esta cuestión binaria, varón-mujer, y que no implicaba ninguna otra opción. Adentramos en esa temática desde algo concreto que tenían que hacer los profes de educación física. Fue una oportunidad que generó muchas discusiones, pero posibilitó trabajar sobre algo real y sincero que se estaba planteando también en las instituciones educativas. Bien, algo por ahí que nosotros quisimos hacer también con esto, además de por ahí hacer una crítica a cierta práctica sedimentada, es también llevar con eso una propuesta, ¿no? Entonces, la propuesta, bueno, por ahí estos los juegos son los juegos educativos de la provincia de Buenos Aires, son para los sextos, y la consigna es que sea para el Ringo, 5 personas, 2 de un género y 3 de otro. Entonces algunos profes miran como, ¿cuál otro género va a haber? Varón y mujer y varón. Y ahí un poquito es que también había arrancado este debate, ¿no? De la diversidad de género. Que al principio nos decían que no existían y después empezaron a recordar y existían un montón, y sus historias, las de sus estudiantes. Ahí lo voy acelerando. Pero por ahí algo fundamental que nosotros fuimos pensando, ¿no? Es esto de si existe la posibilidad de enseñar educación física rompiendo el binario clásico de género, de varón-mujer. ¿Cómo nos agrupamos? ¿Cómo enseñamos? ¿Tengo que ser más suave con las mujeres? ¿O tengo que cuidar el cuerpo de los demás? Punto, ¿no? Así que un poco ahí empezó a girar en torno a esto. Y ahí partimos de un concepto, de un autor, ¿sí?, en educación física, que nos propone pensar la educación física desde su biografía, o sea, de lo que saben de esa práctica corporal que está puesta en juego, y no desde su biología. ¿Bien? Entonces, en esto, que no sea, ¿sí?, el ordenador de nuestra clase, el género en sí, sino lo que nosotros queremos enseñar y el momento o el aprendizaje o los saberes que tienen nuestros estudiantes en cuanto a eso que estamos pretendiendo enseñarles. Así que bueno, para eso simulamos el juego de un Ringo, donde los agrupamos en base a esta idea, era cuánto lo habían practicado, cuánto lo habían jugado, si les gustaba, si no, y salió muy bien por suerte. Ahí no sé si me estoy perdiendo. ¿Saben qué es el Ringo? No. Lo cuento rapidísimo, es como un juego, un rugby con un frisbee. 2 minutos. Es, en vez de ir con la pelota y golpearse, se van pasando no es un frisbee en sí, sino que es con forma de frisbee, se usa una manguera por lo general, y la idea es que la manguera llegue del otro lado, tiene forma redonda, ¿no? Se tira volando y se atrapa, ¿sí? Y el otro trata de evitarlo. El que lo tiene en la mano no corre, sino que lo tiene que pasar, así que bueno, da mucho para el ida y vuelta y el intercambio. Sí, aclaro, forma parte de los juegos alternativos que posibilita trabajar con un juego que no tenga una historia previa como el fútbol, como el vóley, como aquellos deportes que nos separan entre varones y mujeres. Por ahí, para cerrar, aclaramos que el Ateneo se trabajó en relación a planificaciones que tenían que transversalizar con la ESI y con la perspectiva de género, sobre todo cambiando a partir de diferentes posibilidades esta organización de las clases entre varones y mujeres. Algo que suena muy sencillo, pero la verdad es que lo continuaban haciendo. Además de haber un marco legal específico en relación a las clases de educación física en secundaria. Participaron un número alto de docentes, eso queríamos destacarlo como algo muy positivo,
Por otro lado, esta misma experiencia, luego de que se cerró en Mar Chiquita, se trasladó y se pudo hacer también en Alvarado, con la misma dupla de ETR de Educación Física, inspectora de Educación Física y, en mi caso, ETR de ESI. Y entiendo que, bueno, no sé si querés agregar algo más. No, digo, para cerrar, una última cosita, también a medida que rompemos con este binario de género, de la imagen de la enseñanza del deporte, también se rompe con una mercantilización del deporte, ¿no? Que es un deporte que si no abraza un mercado y no abraza el acceso a ciertos bienes materiales, parece que no puede ser practicado. Y eso también nos permite pensar en otras prácticas, como las prácticas de los pueblos originarios, bien, otras prácticas, por decir así, de minorías, o que no están abrazadas en este mercado de consumo. Simplemente eso. Muchas gracias.